Bienvenidos al canal del Museo Virtual de las Matemáticas WISC. En este video te mostraré cómo construir una teselación hiperbólica en GeoGebra usando el disco de Poincaré. Para comenzar vamos a ir a la herramienta que dejaré en la descripción, que también está disponible en el Museo Virtual de las Matemáticas, que es la herramienta del disco de Poincaré que estaremos usando en este video. En los tres punticos vamos a darle a abrir con GeoGebra para poder acceder a todas las herramientas. Listo. Tenemos las herramientas básicas de GeoGebra de siempre y adicionalmente tenemos tres pestañas más y cada una contiene varias herramientas de las cuales vamos a usar algunas, sola, no todas. Bueno, lo primero en un teselado es tener el disco de inversión, ¿no? El disco de Poincaré, que es donde vamos a trabajar. Y necesitamos un punto inicial. Vamos a activar los ejes y vamos a poner un punto, la herramienta punto, un punto en el eje Y, ¿sí? Que se pueda mover, que se mueva por todo el eje Y. Listo, ya no necesitamos los ejes, lo podemos ocultar. Aquí tenemos nuestro punto. Este punto va a ser el primer punto que va a generar toda la teselación. Pero este punto tiene una ubicación exacta, no se pone al azar. Todo depende del polígono que vayamos a usar en nuestra teselación. Y en este caso voy a usar un pentágono regular. Entonces con la herramienta de polígono regular, sobre un pentágono, y este va a ser el polígono base de mi teselación. Entonces necesitamos sacar toda la información que nos sea útil de este polígono. Empezamos con el punto medio del polígono. Ahora vamos a marcar los segmentos que van del punto medio a los vértices. Y con la herramienta de ángulo vamos a hacer el ángulo entre estos tres puntos. Listo, nos marca 72 grados. Listo, este ángulo es importante, lo vamos a guardar ahí. Ahora voy a marcar los puntos medios de los segmentos de nuestro pentágono y voy también a marcar el segmento entre el centro y el punto medio. No es necesario hacerlos todos, solamente queremos el ángulo. Vamos a ver, como es la bisección, pues debería ser la mitad del ángulo. Listo, esos dos ángulos son importantes. Ok, entonces lo siguiente es ver el arreglo radial que va a tener el polígono. Yo puedo crear este polígono utilizando herramientas, por ejemplo, con una circunferencia puedo crear una semirrecta, un rayo, y puedo con la herramienta de rotación puedo rotar este rayo respecto al centro de la circunferencia unos 36 grados. Y esto lo voy a repetir. Yo voy a copiar esto. Esto lo vamos a repetir hasta llenar todo el círculo. Sí, lo que estamos haciendo ahorita es formar el arreglo radial que tiene este pentágono, ¿no? Y el último. Listo. Este es el arreglo radial. El arreglo radial de nuestro polígono. Como podemos notar aquí, si yo tengo un vértice, el siguiente punto no es un vértice, sino el punto medio del lado. Y el siguiente punto a este
es otro vértice. Entonces, para poder armar nuestro polígono, teniendo eso en cuenta, y haber hecho el arreglo radial con estos ángulos, simplemente tengo que armar el polígono con esa información. Entonces, si esto es un vértice, entonces esto sería el punto medio del lado, ¿no? Entonces, por lo tanto, el siguiente vértice va a ser este. Y si aplico eso a todo, puedo formar un pentágono regular. Y adicionalmente, pues puedo sacar los puntos medios. Entonces, este arreglo radial va a ser muy útil a la hora de crear los polígonos en el teselado. Entonces, voy a quitar todo esto, ya no lo necesito, y vamos a intentar hacer algo parecido con nuestro teselado hiperbólico, pero utilizando conceptos de la geometría hiperbólica. Un objetivo claro de este video es mostrar como ese puente que se forma entre ambas geometrías usando este modelo, el disco de Poincaré. Entonces estaremos utilizando herramientas de la geometría euclidiana para representar formas y objetos de la geometría hiperbólica. Necesitamos formar una línea hiperbólica que pase por este punto. Entonces, para lograr eso vamos a invertir este punto. ¿Cómo lo invertimos? Pues marcamos una semirrecta entre el centro del disco de Poincaré y el punto que habíamos creado previamente. Ahora, vamos a hacer una perpendicular de esta semirrecta en este punto y vamos a marcar la intersección entre esa perpendicular y el disco. Luego marcaremos la tangente por ese punto y se nos crea una intersección justo aquí. Este punto es la inversión de este punto respecto al disco de Poincaré. Ahora, para crear esa línea hiperbólica, pues hallamos el punto medio entre el punto inicial y su inversión. Y luego hacemos una circunferencia de ese punto, tomándolo como centro, hasta el punto inicial. Ahora, este arco que podemos tener acá es una línea hiperbólica y es ortogonal a la circunferencia del disco de Poincaré. Voy a ocultar esto. Vamos a comprobar que sea ortogonal para que lo vean. Marcamos la intersección y marcamos las tangentes en ese punto. Agregamos 2 puntos para poder medir el ángulo con la herramienta y tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces estas dos circunferencias son ortogonales. Para evitarnos hacer todo esto, ya vimos el sentido geométrico que tiene. Utilizando puras herramientas de geometría euclidiana pudimos crear esta circunferencia, pero vamos a usar la herramienta para hacerlo mucho más sencillo. Listo, aquí estamos otra vez solamente con el punto y la herramienta que vamos a usar está en la segunda pestaña, se llama Hyperbolic Perpendicular at Point, ¿sí? Una perpendicular hiperbólica respecto a un punto, algo así. Vamos a seleccionar el punto y luego el punto medio del disco de Poincaré y se nos crea esta línea hiperbólica que es exactamente lo que habíamos hecho antes, pero usando la herramienta. La herramienta hace lo mismo que hicimos nosotros, solo que lo hace automáticamente. Esta línea de aquí sería uno de los lados de nuestro polígono. Vamos a crear otro lado que simplemente utilizando la herramienta de rotación seleccionamos nuestro arco, el punto central, y dijimos que cada lado iba a estar
a 72 grados, según el arreglo radial que hicimos antes. Y ya tenemos dos lados de nuestro pentágono. Pero el punto todavía no lo tenemos fijo. Este punto tiene que estar en una altura exacta para que la teselación se dé, si no, no se va a dar. Entonces vamos a ver cuál es la estrategia para escoger bien nuestro punto. Bueno, la estrategia es muy sencilla. Simplemente hay que asegurarnos que esos dos arcos de circunferencia que describen dos circunferencias completas sean ortogonales. Entonces básicamente vamos a seleccionar el punto de intersección. Vamos a seleccionar las tangentes de cada una sobre ese punto y vamos a marcar dos puntos para poder medir nuestro ángulo. Ok, tenemos un ángulo de 77 grados. Voy a revisarlo acá en la barra algebraica para no tener que estar viéndolo en la pantalla. Entonces yo tengo que mover esto hasta que sea lo más cercano a 90. ¿Sí? Para que esas dos circunferencias sean ortogonales. Entre más suma haga, menos se va a mover el punto, entonces podré ser más preciso. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que bajar 4, 3, 2. De aquí está muy cerca, hago más zoom. Sigo bajando. Tengo ya un 0. Entre más ceros, pues más aproximado. Que me pasé. Tengo 3 ceros ya. Hago más zoom. Un poquito más de zoom. Y yo creo que con 4 ceros es más que suficiente. El punto ya está. Le damos a la casita. Y doblemos otra vez. Listo. Entonces, esta es la posición de nuestro punto para que estas dos circunferencias sean ortogonales o lo más aproximado que podamos. Vamos a darle clic derecho a este punto, propiedades, y vamos a poner este objeto fijo. No me interesa que ese punto se mueva, para nada. Y ya podemos borrar todo lo demás. Vamos a eliminar esto, no lo necesitamos. Ahora, vamos a seguir formando los demás lados de nuestro polígono, utilizando la herramienta rotación. Vamos a rotar esto respecto al punto 72 grados hasta que se complete los 5 lados. Solo me faltaban 3. Con los 3 que me faltan, ya tengo mi pentágono hiperbólico. Ahora, esta es la base, el polígono base de toda la teselación. Vamos a ponerle el arreglo radial a este pentágono. Entonces vamos a marcar los vértices. Listo, con los vértices podemos empezar a hacer el arreglo radial. En este caso, como este polígono hiperbólico está perfectamente centrado, el circuncentro hiperbólico de este polígono coincide con el centro euclidiano. En este caso, las geodésicas o las líneas hiperbólicas van a ser líneas rectas, pero no quiere decir que más adelante, cuando vayamos a hacer el arreglo radial, vayan a ser líneas rectas. En este caso van a ser líneas rectas. Entonces le procedemos a hacer el arreglo radial, que aquí ya sabemos que está cada 72 grados, y con rotación vamos a hacer el resto del arreglo radial, que es cada 36. Hacemos la siguiente. Y el último. Listo. Ya completamos el arreglo radial de nuestro primer polígono. Y como pues dijimos, coincide, ¿no? Tenemos que este sería el segmento del centro del vértice. Luego sigue el punto medio del lado. Y así con todo.
Listo, vamos a estos puntos de acá, los voy a ocultar, que no los necesito, y voy a ocultar este también, tampoco lo necesito. Ahora, vamos a agarrar estas rectas que hice, bueno, semi-rectas que hice, y las voy a ponerle grosor de 3, creo yo, y vamos a ponerle unos 20 de opacidad para que no tengamos tantos elementos en la pantalla. Voy a hacer lo mismo con las otras, 20, y esto lo pongo en 2 para que quede igual. Listo. Entonces ya tenemos lo que vayamos haciendo, le vamos bajando la opacidad para no tener tanta saturación en la pantalla. Ok, ahora hay que aprender a identificar dos puntos claves en la teselación. El primer punto clave es el vértice, ¿no? Los vértices. Y el otro punto clave son los circuncentrios hiperbólicos, que en el caso del primer polígono, como ya dije, coincide con este centro. Ahora, el circuncentro hiperbólico ya vimos el arreglo radial, que era cada 36 grados se armaba todo el arreglo radial, pero el vértice tiene un arreglo radial diferente, que depende de cada teselación. En este caso, si marcamos las tangentes de cada arco en este punto, y bueno, en esta línea recta no se pone porque ya es su propia tangente, tenemos este arreglo radial. Vamos a poner 2 puntos para ver cada cuántos grados está ese arreglo radial. Y cada 45. No es exacto porque pues aproximamos el ángulo ortogonal antes lo más que pudimos, pero está bastante bien aproximado. Pero básicamente es cada 45 grados. Entonces, como se dan cuenta, ya tengo estas 3 hechas. Pero me falta una, que es lo que va a pasar por acá. O sea, me falta un arreglo radial más. Entonces, esta recta que está acá, la voy a rotar. Esos 45 grados. Y esta sería la línea que nos faltaba del arreglo radial. Ahora, pues habría que hacer nuevamente una circunferencia ortogonal que pase por este punto y que tenga esto como tangente y que sea ortogonal al disco de inversión, que fue lo que hicimos hace rato. Lo haré una última vez más. Básicamente agarramos, esta sería vamos a invertir este punto, entonces para invertirlo tomamos el rayo que va del centro del disco de Poincaré hasta el punto que queremos invertir, que es este mismo que ya lo tenemos, y hacemos la perpendicular, que en este caso es esta porque como va cada 45 grados, aquí serían 90 grados. En este caso dio la casualidad de que esta ya es la perpendicular. Entonces vamos a marcar la intersección, marcamos la tangente del disco de Poincaré con el punto, y ya tenemos esta otra intersección. Marcamos el punto medio que va del punto a la inversión del punto, y por último la circunferencia. Entonces ya tenemos aquí nuestra circunferencia, que es nuestro arco, ¿no? que es perpendicular al disco de Poincaré y que aparte es tangente a nuestro arreglo radial. Ok, estamos aquí otra vez. Vamos a utilizar la herramienta para que sea mucho más rápido. Entonces, utilizamos esta misma desde el vértice al punto. Si no se genera, pues lo hacemos con el otro punto. O con este sí sirvió. Pues son errores de la herramienta que a veces funciona muy raro. Pero el caso es que funciona con este. Y simplemente si queremos este en el otro lado, de hecho deberíamos
Este se puede rotar, ¿no? Entonces, con rotación vamos a agarrar esta línea hiperbólica y vamos a rotar los mismos 72 grados de siempre para hacer lo mismo en todos los lados. Si es que no nos llega, si no funciona la herramienta, pues lo hacemos así, no pasa nada. Y el último, listo, ya tenemos entonces completo el arreglo radial del vértice. Ahora vamos con los circuncentrios hiperbólicos de los nuevos polígonos que se nos formaron. Como esto es una teselación, pues pegados a este pentágono van a haber otros pentágonos más para poder rellenar el plano. Esta es una teselación 5,4, eso quiere decir que el polígono que va a estar en toda la teselación, el que se va a repetir, va a ser un polígono de 5 lados, en este caso pues, el pentágono, y en cada vértice van a haber alrededor 4 polígonos. Entonces, alrededor de este vértice se van a formar otros 4 pentágonos. Entonces tenemos este que es el primero, que está aquí arriba, después tenemos estos dos, y por último que está aquí abajo. Ahí tenemos los 4. Entonces, al haber completado el arreglo radial de este vértice, se nos forma aquí esta intersección, que le voy a marcar. Esta intersección es el circuncentro hiperbólico del siguiente polígono que está aquí pegado. Entonces voy a atenuar trazos para poder verlo todo mucho más fácil. Perfecto. Ahora, hay que completar el arreglo radial de este circuncentro, que es el mismo que hicimos acá. Entonces, para poder hacer eso, como vimos al principio del video, nosotros con el círculo podíamos armar todo el polígono. Entonces, en este caso tengo este círculo, ¿no? Y las intersecciones me van marcando los vértices o los puntos medios. Pues esto es lo que vamos a utilizar para poder armar nuestro arreglo radial en este polígono. Pero no podemos utilizar un círculo euclidiano normal del centro al punto porque no va a coincidir. Aquí esto tendría que ser tangente a esto, pero no lo es. Entonces este círculo no es euclidiano en nuestra teselación. ¿Cómo hacemos un círculo hiperbólico? ¿No? Porque necesitamos un círculo hiperbólico. Entonces tengo aquí preparado la misma herramienta, y para poder hacer un círculo hiperbólico vamos a necesitar el circuncentro hiperbólico y un punto sobre el que va a pasar nuestro futuro círculo hiperbólico. Hay una herramienta que se llama Hyperbolic Circle. Seleccionamos el circuncentro hiperbólico por donde va a pasar el círculo, y este es el círculo hiperbólico que se forma. Vamos a ocultarlo, o lo voy a borrar y después lo volvemos a hacer para hacer la comparación. Entonces vamos a crear nuestro círculo hiperbólico utilizando herramientas de la geometría euclidiana. Lo primero es invertir este punto. Vamos a invertirlo, ya sabemos cómo es. Hacemos una semirrecta, la perpendicular, marcamos la intersección, hacemos la tangente y volvemos a marcar la intersección. Y el punto medio entre estos dos, ya tenemos aquí la inversión de este punto, y vamos a marcar la mediatriz entre esos dos puntos. Entonces marcamos aquí, ya marcamos el punto medio, entonces marcamos la perpendicular, tenemos la mediatriz, y ahora vamos a poner una línea que una estos dos puntos, ¿no? Que este es el circuncentro hiperbólico y el punto que pasa por nuestro futuro círculo hiperbólico.
Vamos a hallar el punto medio de este segmento y le marcamos también la mediatriz. Ahora, voy a marcar ambas mediatrices, les voy a poner de color rojo. Estas son las mediatrices de nuestros dos segmentos que teníamos hace rato. Vamos a marcar esta intersección entre las dos mediatrices. Este punto es el punto que nos interesa hallar. Podemos agarrar todo lo demás, ya no lo necesitamos, lo vamos a ocultar. Vamos a ocultar esto también, esto. Y tenemos el punto que hallamos. Este es el punto de la intersección entre las dos mediatrices. Ahora, vamos a marcar un segmento que vaya del punto nuevo a este punto y vamos a hacer una perpendicular por ese punto del segmento y creamos un rayo que va del centro del disco de Poincaré hasta el circuncentro hiperbólico. Y vamos a marcar esta intersección. Esta intersección, voy a ocultar lo demás. Este punto es el centro euclidiano de nuestra circunferencia. Entonces vamos a marcar la circunferencia. Voy a ocultar esto y esto. Y este círculo de aquí es el círculo hiperbólico. Este es el centro euclidiano. Y este es el circuncentro hiperbólico de nuestro círculo hiperbólico. Si yo hago el círculo hiperbólico con la herramienta, podemos obtener algo igual. Ni siquiera se ve porque es exactamente el mismo. Pero si lo quito y lo pongo, si por ejemplo lo puedo cambiar de color, puedo poner este rojo y el otro azul. Entonces se puede ver ahí la diferencia, el rojo y el azul. Entonces son exactamente el mismo. Y dependiendo de cómo lo mueva, pues así es como se crea un círculo hiperbólico. Y vamos a utilizar el mismo concepto para crear el círculo hiperbólico aquí. Entonces dijimos que este no sirve. Entonces, como ya sabemos cómo hacerlo con herramientas euclidianas, vamos a hacerlo con la herramienta para que lo haga automáticamente. Y tenemos ya nuestro círculo hiperbólico. Como ven, coincide. Y vamos a seguir utilizando pues la estrategia del arreglo radial. Como dijimos, estas intersecciones son claves para poder completar el arreglo radial. Marcamos todas las intersecciones y habría que hacer una línea que vaya de aquí a acá. ¿Cómo hago una línea hiperbólica? Pues utilizando herramientas de la geometría euclidiana, tendríamos que invertir esos dos puntos. Vamos a invertirlos. Ya sabemos cómo. Agarramos la semirrecta. Esta ya está. Me tocaría agarrar esta semirrecta, ¿no? Esta ya está, que es la que pasa por aquí, y tengo esta otra. Hago las dos perpendiculares. Marco ambas intersecciones y hago ambas tangentes. Lo que estoy haciendo es invertir ambos puntos. Entonces, la de este punto sería esta intersección. Entonces, esta es la inversión de este punto. Y la de este punto va por todo esto. Recordemos que esta es la perpendicular a este punto. Y esta sería la tangente, que es la que hacemos aquí. Por lo tanto, la otra tangente es esta. Y este es el otro punto. Voy a ocultar todo lo demás. Listo. Y ahora vamos a hacer el punto medio, ¿no?
entre esos dos tenemos este punto y este otro punto. Hago las mediatrices, voy a hacer aquí un segmento rapidito. Y hago la perpendicular, o sea la mediatriz, este segmento y la mediatriz de este segmento. Y tenemos aquí esta intersección. Y la intersección entre esas dos mediatrices va a ser el centro de nuestra circunferencia. Entonces, lo que acabamos de hacer fue hacer el arco de circunferencia o la geodésica que es perpendicular al disco de Poincaré y que une estos dos puntos. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Pero utilizando la herramienta, ¿no? Para que sea más fácil. Con Hyperbolic Line vamos a cumplir la misma función que haciéndolo con herramientas euclidianas, pero mucho más rápido. Seleccionamos los dos puntos que queremos unir y ya nos genera automáticamente la geodésica que nosotros necesitamos. Voy a marcar las demás. Por ejemplo, nos falta esta. Esta ya está, listo. Ya completamos las dos que nos faltaban. Y ya tenemos completo todo el arreglo radial del polígono. Ahora falta hacer los lados, que es la misma historia. Utilizamos Hyperbolic Line para unir los lados. Tenemos que esto es un vértice, ¿no? Porque es un vértice del polígono, del primer polígono que hicimos. Este es un vértice. Por lo tanto, esta intersección sería el punto medio de nuestro lado del polígono, que de hecho ya está hecho. Por lo tanto, esto es otro vértice. Si esto es un vértice, quiere decir que esto es el punto medio. Por lo tanto, este también es otro vértice. Entonces se los unimos y hacemos lo mismo. Punto medio, vértice. Ya formamos los dos lados que nos faltaban. Voy a ocultar esto y aquí se puede ver el polígono que hicimos. Voy a atenuar trazos para que se vea mucho mejor. Listo, atenuamos trazos y voy a marcar aquí en los polígonos que llevamos para que lo puedan ver. Y lo vamos a hacer con Hyperbolic Segment, que es exactamente lo mismo que Hyperbolic Line, solo que no va a tomar más allá de los puntos, solamente lo que está entre ellos, solamente para remarcar los lados del polígono que hicimos al principio y ahora los lados del nuevo polígono que acabamos de hacer. Así como se pueden dar cuenta, la estrategia del arreglo radial, que funciona en geometría euclidiana, también funciona aquí en la geometría hiperbólica, pero obviamente con elementos de la geometría hiperbólica, que son pues que ya las líneas son arcos de circunferencia y que pareciera que no está exactamente en el centro, ¿no? Listo. Esta es la estrategia para completar todo el teselado. Entonces, si se dan cuenta, este es el otro polígono que está al lado. Y esta intersección de aquí sería nuestro circuncentro hiperbólico. Y hacemos exactamente lo mismo. Hacemos un círculo hiperbólico. Este es un vértice y este es el circuncentro hiperbólico. Marco las intersecciones. Y completo el arreglo radial del centro a las intersecciones. Este ya está, faltaría este y este. Y lo completamos. Marcamos las demás intersecciones. Estas son todas las intersecciones del arreglo radial. Y por último, completar los lados. Si esto es un vértice, porque es el vértice del otro polígono, entonces este es el punto medio y este también, este es otro vértice. Luego este es punto medio y vértice, vértice, punto medio, vértice. Y listo, completamos. Voy a ocultar esto, ocultamos los puntos de los puntos medios que no son necesarios. Y voy a atenuar trazos, por lo menos de estos.
Eso, atenúo trazos y voy a remarcar los lados de este nuevo polígono que acabamos de hacer. Está perfecto. Entonces, si se dan cuenta, ya llevamos 3. Y la idea es seguir rellenando el resto de la teselación. Por ejemplo, aquí tenemos otro. A medida que vamos haciendo polígonos, se nos van armando casi todos los arreglos radiales de los demás polígonos. Por ejemplo, este está casi completo, solo le falta uno. Pero vamos a hacerlo rapidito. Hacemos la intersección, círculo hiperbólico, centro vértice y completamos el arreglo radial que faltaba, que sería este de aquí, que ya está la intersección hecha. Simplemente agarramos Hyperbolic Line, completamos el arreglo radial y como ya sabemos identificar muy bien lo que son los vértices y lo que son los puntos medios de los lados, pues vamos a simplemente hacer las intersecciones únicamente de los vértices. Listo. Y completo los lados que faltan, que sería este únicamente, era el que faltaba. Voy a ocultar el círculo, estos dos puntos de aquí, también de paso, y vamos a agarrar, solo hicimos dos líneas y ya completamos un polígono, solamente con 2 líneas, porque ya lo demás se completó al ir completando los demás arreglos radiales de los otros polígonos. Voy a atenuar trazos y voy a remarcar con segmento el nuevo polígono que acabamos de hacer. Listo, ya llevamos 4. Voy a ocultar los puntos para que se aprecie mejor. Vamos a hacer objeto visible todos, luego objeto invisible y listo. Entonces, como se puede apreciar, ya hemos hecho 4 pentágonos utilizando únicamente herramientas de la geometría euclidiana. Esto es lo que el modelo del disco de Poincaré nos permite hacer, ese puente entre ambas geometrías, y poder realizar estos teselados, ¿no? Básicamente vamos a llenar todo el plano, que sería lo que está dentro del disco de Poincaré, porque el borde del disco representa el infinito. A medida que nos vamos acercando al borde, todo se va haciendo más pequeño, si se dan cuenta. Y podemos seguir armando polígonos, aquí hay otro, y después los del siguiente nivel, por ejemplo este es un circunferencia hiperbólico, armamos el arreglo radial y poco a poco vamos completando toda la teselación, obteniendo un resultado, algo así. Esta es una teselación que está en el museo, es exactamente la misma que estamos haciendo, solo que tiene muchos más niveles, tiene muchos polígonos completos. Entonces, si se dan cuenta, aquí se van armando más polígonos y a medida que se va haciendo más y más hacia el borde, pues aparecen muchísimos más polígonos. Entonces es algo que si quieres hacer muchos niveles, acercarte mucho al disco, tienes que hacer el arreglo radial de un montón de polígonos más. Entonces espero que haya quedado bastante claro cómo realizar cualquier teselación hiperbólica. Esto es para el pentágono. Si quisiéramos hacer otra figura, por ejemplo, no sé, un hexágono, podemos poner polígono regular 6 lados y agarramos el punto medio y hacemos el arreglo radial. Entonces marcamos los ángulos y estos ángulos pues son los ángulos que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el arreglo radial. Entonces, para que la figura quedara con pentágonos,
pues utilizamos 72 grados, 36 grados, pero si hubiéramos querido que fuera en un hexágono, pues en vez de 72 y 36 hubiéramos usado 60 y 30. Si hubiéramos hecho eso y hubiéramos acomodado el punto inicial para que fuera el ángulo entre los dos primeros lados de 90 grados, que fue lo que hicimos al principio, pues nos hubiera quedado una teselación con puros hexágonos. Y así podemos hacer cualquier tipo de teselación. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que en la descripción tienes el enlace a esta herramienta. También tienes el enlace al Museo Virtual de las Matemáticas WIS. Y dejaré algunos otros links de otros documentos que puedan ser útiles para que puedan seguir aprendiendo sobre cómo realizar construcciones en el disco de Poincaré.